Así que, bien pues, chicos y chicas, esta semana es súper interesante porque comenzamos con la segunda unidad, que es razonamiento. Y particularmente en razonamiento, nosotros no vamos a indagar el razonamiento humano propiamente tal, sino que vamos a indagar la herramienta con la cual se aborda desde el siglo V antes de Cristo el razonamiento humano, que es la lógica. Me gustaría preguntarle antes a los y las presentes si es que han tenido algún acercamiento antes con la lógica. Es decir, si tuvieron clases de lógica en filosofía, en matemáticas o en alguna otra instancia en su vida. Yo sí en humanista. Ya, perfecto. Sí, yo Y también. ya, las que hablaron fueron Pía Y Montserrat. y Montserrat. Pía y Montserrat. ¿Y qué vieron de lógica? Pamela, la La pregunta verdad, también va para ti. la verdad fue bastante simple lo que vimos porque no teníamos una base tan buena. Éramos los primeros, segundos, cuartos que salía, entonces no tuvimos una base tan buena. Pero es lo básico que es lo que alcancé a ver en la clase grabada. Ya, silogismos. Ya, perfecto. Sí, Pía, en tu caso, Sí, lo mismo, también fue como, no en profundidad, pero también silogismos, hacer esas comparaciones, usarla, ay, como se me olvidó la palabra, las premisas, estas cosas, ya. me acuerdo que vi. Silogismos y los componentes de los silogismos. Y en tu caso, Pamela, ¿qué fue lo que viste tú en lógica? Yo en el colegio vi también como lo básico de lógica aristotélica, Ya, pero participé de un taller en ya, el que nos enseñaron como un poco más en profundidad el tema y nos enseñaron las falacias ya. de término medio no distribuido y como así como el nombre técnico y como más en detalle. Ah, súper. Pamela, entonces tú tienes mucho camino avanzado y bueno, que no se asusten las personas que no han tenido lógica, porque es como que, ¿tuvieron lógica? No. Ah, entonces murieron. No, no funciona así. Lo que pasa es que lógica es, a mí me encanta, yo lo encuentro súper entretenido, pero yo entiendo perfectamente que es una disciplina súper árida para otras personas, especialmente porque sí, inintencionadamente se formaliza de manera casi excesiva algo que es tan fluido como el razonamiento humano y particularmente la conversación. Casi da la sensación de que con lógica nosotros podemos detener una conversación y eh, desarmarla, desarticularla y analizarla por partes. Y con eso la conversación pierde mucha gracia. Pero lo importante de la lógica es que es una herramienta que permite, como bien les decía al comienzo, analizar el razonamiento humano y acceder principalmente a los errores de razonamiento que existen. Porque el razonamiento básicamente tiene que ver con ser capaz de fundamentar una afirmación. Y todos sabemos que las afirmaciones pueden tener o no tener sustento, o tener un sustento que es ilusorio. El mejor ejemplo es la contradicción. Siempre que una persona en una discusión cae en una contradicción y eso se evidencia, se le insta a esa persona a resolver la contradicción. Bueno, tú dijiste primero A y luego dijiste no A. Decídete, ¿cómo es la cosa? ¿A o no A? Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de política, lo más infuriante, es decir, lo que más enfurece, es cuando el debatiente no toma partido. Usted dijo A y no A, decídase. Y se va por la tangente el interpelado y no responde a la pregunta. Y eso, como les decía, es indignante. Todos lo reconocemos así. ¿Por qué? Porque buscamos de alguna manera que las argumentaciones sean robustas, tengan solidez, no se caigan por sí mismas. Y para eso nos ayuda la lógica. Ahora, la lógica tiene dos grandes vertientes, la lógica formal y la informal. La lógica formal analiza la forma de las argumentaciones. La lógica informal analiza el contenido de las discusiones. Por ejemplo, imaginemos que yo les digo que una persona se lanzó por el balcón del piso 50, cayó al suelo, se levantó y se fue caminando. ¿Ustedes consideran que, a ver, hay alguna contradicción o en la estructura? ¿Hay algo que yo haya dicho que esté mal planteado? El sujeto se lanzó por el balcón del piso 50, cayó al suelo, se levantó y se fue caminando. ¿Hay algún problema en la estructura de lo que yo dije?
En general, ustedes pueden analizarlo y van a decir, no, o sea, la secuencia de eventos está bien planteada, no hay una contradicción lógica, es decir, en términos de estructura está todo ok. Ahora, si nos vamos al contenido, nosotros sabemos perfectamente que por lo menos acá en la Tierra, cualquier persona, ¿ya? O cualquier ser vivo que se lance desde el piso 50 y caiga al suelo es muy improbable que sobreviva. Y que se levante y se vaya caminando, más imposible todavía. Si el sujeto llegara a sobrevivir, quedaría en un estado, aunque sea un hámster, aunque sea una hormiga, quedaría en un estado que le haría muy difícil poder volver a caminar. Ahora, podemos entrar en algunos detalles más bizarros, como que el sujeto era un ángel, entonces él levantó el vuelo, pero no, dijimos que cayó al suelo. Así que por lo tanto, como bien dice Pía, la estructura no, ¿ya? Pero es imposible. Entonces, en ese sentido ahí nosotros tenemos algo que formalmente está bien planteado, informalmente es absurdo. Nadie se puede tirar del piso 50 y esperar salir caminando de la consecuencia del impacto. Nosotros nos vamos a dedicar a la lógica formal. Las falacias que mencionaba, creo que Pamela, o Pía, o Serrat, ya no me acuerdo, ustedes me corrigen, pertenecen a la lógica a la lógica informal, es decir, análisis del contenido. Una falacia es un razonamiento que, aunque es aparentemente válido, en la realidad no lo es. Y es donde nosotros encontramos una serie de vicios, ¿ya? Como por ejemplo, esto ustedes lo van a escuchar más de una vez. Y díganme si lo han escuchado. En los años 60 se hizo un experimento en donde en un cine, cada 24 cuadros de la película se incluía un fotograma de una botella de Coca-Cola. Porque así funciona el cine. En un segundo pasan 24 fotografías. Y una de esas 24 fotografías era reemplazada por una botella de Coca-Cola. Pasaba tan rápido que las personas no se daban cuenta de que la veían, pero la veían. Vino el intermedio, porque en esa época había intermedio en los cines. Y la mayoría de las personas se fueron al lobby a comprar, ¿adivinen qué? Coca-Cola. Lo cual demuestra el poder de la publicidad subliminal. ¿Habían escuchado ustedes eso antes? Ya, María José dice que sí. Natacha dice que sí. Pamela también dice que sí. Es decir, si se dan cuenta, ya, asumo que Glo es Gloria, pero vamos a decirle Glo. Todos ustedes, o sea, esto es un muy buen muestreo, porque no todo el mundo lo escucha, no es Vox Populi, no es algo que a uno le enseña en el primer día de psicología, pero sí se escucha, sí se ha escuchado por ahí en muchos lados, y yo lo he escuchado, y de hecho yo lo escuché en una clase en psicología. Y el problema de esta afirmación es que nunca jamás nadie dice dónde se hizo ese experimento, quién estuvo a cargo, dónde se publicó ese experimento. Porque realmente si se gastan tantos recursos en intervenir una película con una audiencia que pagó por ella, que podría alegar si es que se dan cuenta de que la película está intervenida de alguna forma, todo esto involucra mucha movilización de recursos. Nadie va a hacer esto gratis. Y aún así se supone que esto se hizo y nadie sabe quién. Eso es la falacia de fuente anónima. Me dijeron que, alguien dijo, una vez un pensador afirmó que todas esas frases que no citan al autor hacen que sea imposible verificar si es que efectivamente eso se dijo o no, porque no podemos ir a la fuente. Y por eso la fuente anónima es una falacia. Y lo hemos visto muchísimas veces, en muchas otras instancias. Así que les pido que se cuiden de esa falacia. Porque nuevamente, si ustedes googlean el famoso experimento de la Coca-Cola en un cine, se van a dar cuenta de que eso no existe. Nadie lo dijo, nunca se hizo, ¿ya? Es un mito. Y así muchos mitos se van transmitiendo de persona a persona, de generación a generación, a través de la falacia de la fuente anónima. Y hay muchas otras falacias que ustedes pueden estudiar, pero ustedes las van a ver con más detalle en Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos el próximo semestre. Lo que nos compete a nosotros ahora es en la lógica formal,
que partió siendo estudiada en el siglo V a.C. por quien yo considero que es, sin lugar a dudas, la mente más brillante de la historia de la humanidad, que es Aristóteles. ¿Y por qué creo eso? Porque Aristóteles realmente lo hizo todo. Abordó todas las áreas posibles. La filosofía, la matemática, la lógica, la biología. O sea, Aristóteles hasta discurrió acerca de la composición de la materia, se metió en la física. Él consideraba que la materia era indivisible, divisible hasta el infinito. Al contrario de lo que consideraba Demócrito, que Demócrito consideraba que tenía que haber un punto en donde ya la materia no se pudiera dividir, a lo cual él llamó átomo. Aristóteles no, afirmó que la materia se dividía hasta el infinito. Aristóteles estaba equivocado, y Aristóteles también pensaba que el cerebro era un órgano que enfriaba la sangre. Es decir, se equivocó en muchas cosas, pero realmente abordó todas las áreas que existían y que existen hasta el día de hoy. Yo creo que todas las disciplinas parten con alguna historia de Aristóteles, todas. Así que por eso yo a ese pelado lo admiro, porque parece ser que realmente era un tipo que tenía una mente que le permitía abrirse a todo, a todo, a todo. Y, entre otras cosas, él fue el que compiló la primera obra de lógica importante de la que se tiene registro. Así que con él partimos. Y lo que él hizo fue dilucidar las formas de razonamiento válidas, es decir, cuáles están bien construidas y cuáles no, cuáles caen en errores. Y a estas formas válidas él las llamó silogismos. El nombre silogismo lo puso Aristóteles. Y como les decía yo en el video, los silogismos son todos categóricos. ¿Por qué? Porque los silogismos son colecciones de afirmaciones acerca de categorías. Y está todo en el video que ustedes vieron, ¿cierto? Los silogismos tienen la estructura, todos los A son B, todos los B son C, por lo tanto, todos los A son C. Y puede haber combinaciones. Una de esas proposiciones puede ser afirmativa o puede ser negativa. Es decir, cuando decimos todos los A son B, es afirmativa. Cuando decimos ningún A es B, estamos diciendo esta es negativa, que es lo mismo que decir todos los A no son B. Y por otro lado, pueden ser totales o parciales, o lo que es lo mismo, universales o particulares. Todos los A son B, es universal. Algunos A son B, es particular. Es decir, estamos afirmando algo acerca de algunos elementos de la categoría. Y esas proposiciones tienen nombre. Están las premisas y está la conclusión. Las premisas son las que se utilizan como antecedente para llegar a el remate final, que es la conclusión. Y como les decía en el video, en una discusión común y corriente alguien puede partir con la conclusión. Yo perfectamente les podría decir, el cambio climático es un fraude. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Por esto, por esto, por esto y por esto otro. Partí con mi conclusión, ¿cierto? Ahora, damas y caballeros, por favor no crean que yo afirmo que el cambio climático es un fraude. Todo lo contrario. Pero se puede argumentar de todo, y siempre hay que escuchar, yo creo, todas las posiciones, porque, como dice el dicho, incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Se refiere claramente a relojes de manecilla. Pero es cierto, o sea, hasta el loco más loco puede tener razón en algún momento, y hasta el charlatán menos confiable del planeta puede en algún momento decir la verdad. Así que, por lo tanto, hay que escuchar, yo creo, todas las posiciones, todas las posturas y analizar las argumentaciones. Pero como les decía, se puede partir con la conclusión. Pero si lo ordenamos como silogismo, la conclusión es la última proposición. Y esas premisas tienen nombre. Está la premisa mayor y la premisa menor. Y como se explica en la clase asincrónica, la premisa mayor es aquella en donde está el predicado de la conclusión. Y la premisa menor es aquella en donde está el sujeto de la conclusión. El predicado de la conclusión se llama término mayor. El sujeto de la conclusión se llama término menor. Y el término que desaparece en la conclusión se llama término medio. Y es un puente ante ambas premisas para poder llegar a la conclusión. Ahora, hay ciertas reglas que debe cumplir un silogismo para ser válido. Esas las vamos a abordar más adelante. Pero por el momento, lo que nosotros necesitamos de ustedes es que aprendan a identificar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Y dentro de las premisas, cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor. Y para identificar esas premisas necesitan identificar los términos mayor y menor.
Así que ese es el primer ejercicio, que es la actividad formativa que está publicada en el aula virtual, que tenía un defecto, que había uno de los ítems en donde no se podía marcar más de una opción, pero eso ya lo resolvimos, ¿ya? Así que eso es lo que a ustedes les toca esta semana. Hasta el momento, ¿han revisado ya la actividad formativa? Yo podría ir ahora mismo a la planilla y ver quiénes la han respondido, pero si lo hago, capaz que mi computadora explote, así que prefiero dejarlo así y preguntarles. Ya, no se preocupen si no lo han hecho todavía, tienen toda la semana para hacerlo, ¿ya? Pero es para instarlos a hacerlo. Ahora, yo entiendo que muchos de ustedes prefieran 1000 veces tener la clase sincrónica, esta sesión, antes de realizar las actividades. Ya, también es una opción válida la de Débora, verla pero no hacerla, ¿sí? Porque eso me permite a mí entender qué es lo que se espera de mí, cuánto tiempo me va a tomar, etc. Ahora, vayan viéndola y se van a dar cuenta de que no es difícil, pero primero obviamente tienen que ver la clase asincrónica, que está dividida en dos partes. La primera la narré yo, la segunda la narró Paula. Lo importante, lo interesante es que los silogismos pueden ser un poquito difíciles de entender en cierto sentido. ¿Por qué? Porque la gente no anda por la vida hablando silogísticamente, ¿cierto? Nadie dice, por ejemplo, todas las frutas son comestibles. La naranja es una fruta, por lo tanto, esta naranja que encontré en la cocina me la puedo comer. No, nadie lo dice así, pero todos lo pensamos así. Por ejemplo, ¿alguien acá sabe lo que es un Durand? Para contextualizar, el Durand es muy conocido en el sudeste asiático. María José dice sí. María José dio con la respuesta. Muy bien, María José. Si esto fuera un programa de concursos, te habrías ganado algo así como, no sé, una batería de ollas. Es la fruta apestosa, ¿ya? No, un 7 es mucho. Un 7 por responder una pregunta de trivia, no, sería mucho. Pero te podría haber ganado, no sé, algo así como una décima. El asunto es que el Durand, como bien dice María José, es la fruta apestosa, que es, como su descripción lo dice, un fruto que lo pueden googlear incluso, no me acuerdo cómo se escribe, no sé si es Durand, ¿ya? O Durand, pero pueden poner Durand fruta, y ahí sin duda les va a aparecer el hit. Y el asunto es que es una fruta que es apestosa, tiene uno la abre y tiene un olor que es nauseabundo. No sé si es nauseabundo, pero muy penetrante, muy fuerte y es muy pasosa. Tan pasosa que el líquido puede impregnarse en los textiles, al punto de dejarlas impregnadas para siempre, para toda la vida. Por lo tanto, ese fruto está prohibido en muchos hoteles y lugares de acceso público, porque puede arruinar una pieza para siempre, imagínense. El asunto es que yo la he probado, yo la comí. No es tan terrible, y es un sabor que es raro, no es para todo el mundo, pero no es nauseabunda de ninguna manera. Pero el asunto es que, con el haberles dicho que el Durand es una fruta, ustedes inmediatamente se imaginan que se puede comer. Porque ustedes hacen un silogismo automáticamente, que es el que yo acabo de hacer. Todas las frutas son comestibles. El Durand es una fruta. Por lo tanto, el Durand es comestible. Uno está haciendo esos razonamientos de manera implícita en todo momento. Cada vez que uno se enfrenta con un elemento nuevo de una categoría conocida, listo. Por ejemplo, si yo les digo que la clase de la próxima semana la va a hacer un amigo, un colega mío, amigo también, y yo les digo, él es buena tela. ¿Qué se imaginan de esa persona? ¿Ya? Esa dice, buena onda, empaticón. ¿Ustedes creen que le podrían hacer preguntas a mi colega buena tela? Montserrat dice que sí, yo creo que Montserrat representa el pensamiento de muchos y muchas de ustedes. Yo también pensaría lo mismo. Si me dicen que el profesor es buena tela, o más vulgarmente, que es tela, sí, yo me imagino que le voy a hacer preguntas. Porque también hay un silogismo escondido ahí. A todos los buena tela se le pueden hacer preguntas.
fulanito es buena tela. Por lo tanto, a fulanito le puedo hacer preguntas. Porque en el fondo hago un razonamiento acerca de la categoría. ¿Qué significa que un sujeto o un elemento esté ubicado dentro de una categoría? Que tiene las propiedades de esa categoría, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo que el capibara es un roedor. No sé si conocen el capibara o no. Los que no lo conozcan, ¿creen que el capibara sea peligroso? Exacto. Los que no conozcan al capibara van a decir, a ver, los roedores que yo conozco pueden ser apestosos, pueden transmitir enfermedades, pero en general son chicos, son herbívoros, por lo tanto no andan buscando presas, no van a intentar atacar a un ser humano. Están todas esas características que uno asocia a los roedores. Entonces uno dice, los roedores no son peligrosos. El capibara es un roedor, por lo tanto el capibara no es peligroso. En el fondo, nuevamente, no es que uno esté razonando silogísticamente, pero hay una forma de razonar acerca de las categorías que las podemos representar silogísticamente. Y una vez que las podemos representar y poner en el papel o en el pizarrón, podemos analizarlas y detectar las formas válidas y las formas que contienen errores. ¿Ya? Y los que no conozcan el capibara, googleenlo porque, como bien dice Glo, es no solamente muy bonito, sino que es tremendamente amistoso. Después de las imágenes de los videos del capibara, uno le dan ganas de, si no de tener un capibara, por lo menos de ir a donde haya capibaras. Y esto es lo más freak de todo, y tomar un baño con un capibara, porque los capibaras son animales a los que les gusta tomar baños calientes. Bueno, así que eso respecto de los silogismos. Los silogismos tienen utilidad como herramienta de análisis del razonamiento. Pero no es cierto que las personas tengan que aprender a razonar silogísticamente para razonar bien. Pero lo que sí es cierto es que si queremos discutir acerca del razonamiento, la primera parada es el silogismo, por dos razones. Número uno, es históricamente una de las primeras figuras de la lógica. Y número dos, es además una de las figuras más accesibles de la lógica. Es fácil entrar en el terreno de los silogismos. Pero hay que irse con cuidado, porque es la típica materia que parte simplecita y después se comienza a complicar. Nunca tanto, se puede comenzar a complicar. ¿Ya? Así que ahí puse el nombre del animal, capibara. ¿Ya? Y nuevamente, les pondría acá una foto del capibara, pero no, yo creo que lo único que aparecería en mi Google sería una imagen de un funcionario de BTR riéndose de mí. Sí, también se llama carpincho. Creo que carpincho es el nombre que recibe, o capibara es el nombre que recibe en Brasil, porque es principalmente nativo del Amazonas. Así que... Ah, Rocío, es un roedor, es una rata gigante, así que por lo tanto entiendo que no te haya gustado, pero de que es amistoso, es amistoso. Si tuvieras un capibara cerca tuyo, no te haría nada. Una rata sí. Así que por lo tanto, esa es la razón por la cual nosotros partimos con silogismos. Y lo que ustedes tienen que hacer en la guía formativa es, para cada silogismo, identificar la premisa mayor y la premisa menor. Para identificar la premisa mayor, tienen que saber cuál es el término mayor. Para identificar la premisa menor, tienen que identificar el término menor. Y además, tienen que responder si cada una de esas proposiciones, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, son afirmativas o son negativas. Y si son universales o si son particulares. ¿Ya? Así que esa es vuestra tarea para esta semana. Y es, entre comillas, rápida. Porque no se van a demorar más de 20 minutos en resolver la actividad formativa. Y es actividad formativa porque después nosotros les vamos a pedir que hagan algo muy similar en la primera guía. Pero esto es para calentar motores. A mí siempre me ha dado risa la expresión precalentar motores. Porque no es precalentar, es calentar. Es hacer que el motor esté caliente para que responda bien después. Así que eso es lo que tienen que hacer. Y ahora viene la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta respecto de la actividad formativa? Hable ahora o mande un mail. Pía, Yo, ¿tú vas a profe, decir algo? Sí, dígame. ¿podría repetir lo que había que hacer? Es que se me quedó pegado. Ningún problema. Ustedes tienen una serie de silogismos. No me acuerdo cuántos son, pero son como 12 o 14.
Cada silogismo tiene 3 proposiciones, 2 premisas y una conclusión. La conclusión pueden estar en distinto orden, porque si no me equivoco, el formulario aleatoriza la presentación de los ítems, o de los elementos de los ítems. Y la conclusión, como les decía, está identificada por una C. Las premisas están identificadas por una P, pero no sale cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor. Así que ustedes tienen que identificar cuál de esas afirmaciones es, o de esas proposiciones es la premisa mayor. ¿Cuál es la premisa menor? Y para identificarlas tienen que identificar primero cuál es el término mayor y cuál es el término menor. Porque como ya les había dicho, la premisa mayor es la que porta el término mayor y la premisa menor es la que porta el término menor. Luego ustedes tienen que identificar la cantidad y la calidad de esas proposiciones, incluyendo la conclusión. Es decir, la cantidad es si son universales o particulares. Es decir, si se refieren a todos los elementos o solamente a algunos de los elementos. La calidad hace referencia a si es que afirman o niegan. Y eso para cada una de las afirmaciones, para cada uno de los silogismos que se les presenta. A ver, Ya, profe, gracias. de nada. Se supone que la tengo abierta, pero no carga. Así que, sí. Ah, no sé, acá cargo. Son... A ver, vamos, les voy a contar. 1, 2, ¿por qué no les pusimos números? Les pusimos nombre. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Son 14 silogismos. Y de hecho, acá mismo me dice, 2 personas nomás han respondido a la guía. Que está bien, si total tienen tiempo hasta el próximo lunes para hacerlo. Ah, y respecto de la guía número 3, que es la tercera nota de la primera unidad, estoy corrigiendo. Obviamente con mis problemas de internet voy lento. Ayer me demoré 6 minutos en descargar un Word. 6 minutos. O sea, podrán intuir que feliz no estoy. Pero mañana hay un técnico, tenemos que arreglar todo metiendo a una persona acá a la casa. Pero bueno, habrá que hacerlo, lo rociaremos con cloro, pero espero que nos repare la conexión a internet para yo poder corregir raudamente y que tengan ustedes sus notas lo antes posible, ¿ya? Pero quizás me demore un poco más que con las otras guías, lamentablemente. Pero bueno, esa es la explicación de lo que tienen que hacer, ¿ya? Sí, todo el mundo me dice lo mismo respecto de BTR, que es pésimo servicio, pésima señal, y yo sí he tenido intermitencia, pero en general yo he tenido buenas experiencias con BTR. Y además que yo siempre he creído que hay un problema ahí, que es que la idea de que siempre el pasto es más verde al otro lado. Dado que mi compañía es mala, la otra va a ser mejor. Y no tengo tanta fe, porque además en la calidad de la señal y en la estabilidad de la señal interactúan muchos factores. Tienen que ver, uno, con el material y la tecnología que se instala, dos, las condiciones, no sé si ambientales, pero condiciones externas propias del sector. Algunas veces una compañía tiene muy buena señal en un sector y pésimo en otro. Así que por lo tanto sí, estoy evaluando la posibilidad de cambiarme, pero eso sería ya meter otras personas acá al departamento, hacer cableado, creo que sería más complicado, así que creo que vamos a aguantar o postergar esa decisión hasta que termine la pandemia, que según algunas proyecciones optimistas sería el 2027, es decir, cuando ustedes se titulen. No, incluso en el 2025 ustedes se estarían titulando. Ojalá que eso no ocurra. Que eso no ocurra. Exacto, Glo dice, yo estoy con Claro, pero claro, depende del sector. De hecho, a Pía, Claro, sí le ha fallado, ¿ya? Y ese es el otro tema, o sea, el hecho de que hay intermitencia, de que una vez al mes se corte la señal, obviamente no es lo ideal y no es por lo que uno paga, pero quizás no es tan terrible y es mucho más asimilable que, claro, una intermitencia diaria. Pero en fin, de hecho, podríamos hacer algunos ejercicios y yo, de hecho, para la próxima guía les podría poner silogismos con compañías, con proveedores de internet, quién sabe. Pero bueno, pues damas y caballeros, chicos y chicas, si bien nos podríamos quedar el resto de la tarde hablando acerca de los malos que son WOM, BTR, Claro y otras compañías incluso extintas, parece que Movistar es la que está campeonando en este momento, yo me tengo que ir a corregir la guía de ustedes. Así que vuelvo a repetir, ¿hay alguna duda o alguna pregunta hasta acá?
Ya, me acaban de derribar el avión con Movistar. Pero ya, Rocío, es una única opinión contra muchas buenas que he escuchado por ahí. De hecho, yo estoy en un grupo de Facebook del condominio y pregunté y por mis problemas de BTR, nada más los tenía, pero salieron algunas voces diciendo que Movistar era buenísimo. Así que, como les decía, yo creo que un poquito a la suerte de la olla también esto de qué proveedor de internet tengamos. Pero bien, entonces vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? Como les decía, yo creo que no es complejo lo que hay que hacer. De hecho, tiene mucho menos terreno de subjetividad que lo que hemos visto hasta ahora, mucho menos terreno de subjetividad que las estrategias de aprendizaje. Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, las insto a que resuelvan la actividad formativa y cualquier cosa me pueden mandar un Emilio, o sea, un mail, ¿ya? Bien, pues, llegamos hasta acá. Chicos y chicas, ha sido un gusto saludarlos. Voy a poner la cámara para que me vean, a ver si es que esto no se cae. Y para probar bien cómo, porque a ver si es que yo sigo con estos problemas de internet. De aquí al jueves y el viernes también voy a tener que operar de la misma manera con ustedes. ¿Me ven? ¿Me ven bien? Yo por lo menos me veo bien. Ya, Montserrat me dice que sí, así que súper. Es bastante extraño porque la verdad es que nada más funciona en esta casa, solamente Zoom. Casi me pongo a pensar, ¿no será esto una conspiración de Zoom para que los profesores nos dediquemos solo a hacer clases? ¿Quién sabe? Así que bien, pues chicos y chicas, damas y caballeros, nos estamos viendo de aquí en adelante la próxima semana y como les decía, cualquier duda al aula o por mail. ¿Ya? Estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao. Saludos desde la cancha de tenis.